Bendiciones para todos. Estamos por aquí para grabar lo que es la tercera clase de esta tercera materia que se titula Profecías Clásicas, que tienen que ver con las fiestas solemnes judías. Así que vamos a orar. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Ayúdanos a ser perseverantes, que el Espíritu de Dios pueda seguir y continuar con nosotros en esta materia y en el diplomado y en los demás diplomados que se van a realizar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de la fiesta de las primicias o el Omer, en este caso. No una cuenta del Omer que tienen los judíos, sino de esta fiesta que se llama la fiesta de las primicias, en este sentido. Esta fiesta se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 10. Vamos allí para leer sobre ella. Levítico capítulo 23, versículo 10. Busque su Biblia y estaremos leyendo. Dice allí, escuche. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dios pedía la primicia de los primeros frutos, no de todos los frutos, de los primeros frutos. O sea, lo primero que se iba a cegar era para Dios. En este caso, en eso consistía la fiesta de las primicias. La fiesta también incluía algunos sacrificios de animales, pero nos vamos a enfocar aquí en el tema de las primicias de los primeros frutos. Continuamos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, una fiesta de aceptación. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El término primicia aquí en el libro de Levítico capítulo 23 versículo 10 es reshit. Y eso nos recuerda la palabra del Génesis, que el Génesis comienza con la palabra bereshit. Es una combinación de dos palabras, be y reshit, en este caso, que es en principio, o gramaticalmente en español se traduce en el principio, pero realmente es en principio. Ahora, Dios no solamente habló aquí en Levítico capítulo 23, versículo 10, acerca de primicia. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Muy bien. Éxodo 12, 2. Note donde Dios utiliza el término reshit también. Dice, voy a leer 1 y 2. Capítulo 12, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Ese término principio en hebreo es reshit también, al igual que primicia. Es decir, Dios con estas fiestas está como haciendo una nueva creación o una recreación. En Génesis, Dios comienza en principio, Bereshit, Reshit,
principio. Ahí Dios está creando el mundo, ¿m? La nueva creación de Dios, ya que eh, algunos creemos que hay otros mundos en este sentido. Sin embargo, Dios está creando nuestro planeta Tierra, está haciendo una nueva creación. Y entonces, por eso comienza con Berechit. Y podríamos decir que este es la primicia, sin ánimo de, ¿verdad?, de exaltarnos por los otros mundos, es la primicia de, del universo. Ahora, dentro del contexto humano, estamos hablando dentro de un contexto humano, pues también significa principio y primicia. Ahora, el hombre peca, altera la creación de Dios. Entonces Dios lo que hace es escoge al pueblo de Israel. Noten que en Génesis Dios le establece el sol y la luna para los meses, las estaciones y los años. Génesis capítulo 1. O sea, Dios crea la tierra, le establece las estaciones, le establece el día de reposo. Pero mi enfoque es, en lo que estamos diciendo, es que cuando Dios llama al pueblo de Israel, hace algo parecido a lo que hizo en el Génesis. ¿Qué es lo que Dios hace? Le dice al pueblo, ya lo leímos, Éxodo 12:2, este será principio. La misma palabra de Génesis la usen en el 12:2. Este será principio de los meses. Es como que Dios está, ya decíamos, haciendo una nueva creación o partiendo de nuevo, creando un nuevo principio. Una generación está creando, una nueva generación que lo va a representar a él. Y nosotros sabemos que Israel, Dios lo escogió para preservar esa verdad que el mundo antiguo había rechazado. Así que por eso es que comienza también con ese principio, esa primicia. Israel ahora va a ser la primicia de Dios, el principio, el comienzo de una adoración que Dios quería que sucediera en el principio, pero que no sucedió. Continuemos. También Dios, en el libro de Hechos, nos presenta que Dios pide el primogénito. En la plaga de los primogénitos, Dios preserva la vida de los primogénitos, pero Dios dice entonces que todo primogénito que abra la matriz es de Él, tanto de los animales como de los seres humanos. Pero Dios también pide las primicias. Son cosas apartadas para Dios, así como el día santo es apartado para Dios. Y también Dios le da al pueblo de Israel el día santo. Éxodo capítulo 16, donde allí le da el maná y pone el mandato del sábado, que no recogieran el sábado porque no iba a caer, no salieran a recoger. Mirando todo esto, ¿qué se hacía en la fiesta de las primicias entonces? El sacerdote iba al campo en el tiempo de la siega, marcaba la gavilla. Eso lo hacía el viernes de Pascua. El sábado, usted sabe que se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Y el domingo, entonces, él presentaba ante el Señor esas primicias que ya había sido marcada el viernes.
El domingo él iba, la arrancaba, la presentaba al Señor y se la ofrecía. Algunos creen que eran arrancadas el viernes, que eran agitadas, y entonces que el domingo eran ofrecidas. Eso puede variar. Pero lo importante de la fiesta era que eran marcadas o agitadas el viernes y el domingo eran presentadas. Ya lo dice Levítico, mírelo aquí, 23:11. Vamos a leerlo de nuevo. Levítico 23:11. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día en que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Es decir, usted nota, él debía ofrecerla el día siguiente al día de reposo, y el día siguiente al día de reposo es domingo en este sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver esta fiesta con Cristo? Vamos al libro y cómo se cumplió esta fiesta. Vamos al libro de Mateo. Mateo 27. Escuche cómo exactamente esta fiesta creó su cumplimiento en Cristo. Aunque Israel fue escogido como primicia, sin embargo, Israel, al igual que Adán y Eva, desecharon el llamado divino. Por eso dice Jesús: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mateo 27, voy a leer desde el 51. Escuche bien. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Eso fue cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. ¿Cuáles rocas? Escuche. Y se abrieron los sepulcros. Hubo sepulcros que se abrieron. Y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido, que habían estado muertos, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Usted nota, el viernes cuando hubo el terremoto, se partieron las rocas, sepulcros se abrieron, pero no salieron hasta el domingo que Cristo resucitó. Después que él resucitó, entonces resucitaron estas personas. Mire cómo se cumple la fiesta de las primicias en Cristo. Estas personas que resucitaron son primicias, pero la principal primicia, podríamos decir, es Cristo. Muere el viernes y resucita el domingo. Ellos no salen hasta que Cristo resucite el domingo, pero sus tumbas son marcadas el viernes. Tanto en Cristo como en este grupo son primicias. Ahora, Cristo es la primicia. Por eso se le llama, Colosenses 1, 15, 16, 17 y 18, se le llama el primogénito de los muertos. No porque sea el primero que murió, sino porque es el principal. Si Cristo, 1 Corintios capítulo 15, lo vamos a ver, si Cristo no resucita, en vano es nuestra fe.
Dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos en este caso. Entonces, Cristo es la primicia. Ahora, cuando Él resucita un grupo que va a ser presentado delante de Dios como la victoria que tuvo Cristo sobre la muerte. Por eso ellos resucitan. El libro de Primera de Corintios, por eso se le llama el primogénito de toda creación también. Primera de Corintios 15, vaya allí. Mire cómo llama a Cristo. Escuche. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de los que durmieron. No el primero que resucitó, sino la primicia. El principal, con la resurrección de Cristo, con la vida, muerte y resurrección de Cristo, surge una nueva creación, una nueva esperanza de vida. Lo que no cumplieron Adán y Eva, lo que no cumplió Israel, en Cristo surge una nueva creación. Por eso usted notará que los evangelios dicen lo siguiente. Cuando Mateo comienza a escribir, Mateo capítulo 1, dice el primer capítulo, el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Ese término genealogía realmente es Génesis. Y cuando usted se le habla de Génesis, usted va al su mente va al primer libro de la Biblia. Es decir, en Cristo está iniciando esa nueva creación. Por igual, Marcos, capítulo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo comienza Génesis? En el principio. ¿Se da cuenta? Y este principio tiene que ver con espacio, con tiempo, con lugar. Lo mismo que Génesis. Esta palabra, arge, principio en griego, tiene que ver con la palabra de Bereshit, que es principio en tiempo, en lugar. Es la palabra que la relaciona, una en hebreo y la otra en griego. Así que Cristo es ese Génesis, ese inicio, ese comienzo, ese Bereshit, ese arge. Vamos ahora a Lucas. Usted va a notar que en el libro de Mateo la descendencia comienza en Abraham. No comienza en Adán. Porque Mateo está tratando de mostrar que Cristo es esa descendencia de Abraham. Ahora, en Lucas, la descendencia va desde Jesús hasta Adán. Porque en Cristo se encuentra la descendencia de Abraham, pero también la descendencia de Adán. Cristo es esa nueva creación que une tanto la descendencia de Israel como la descendencia de la humanidad. Y Juan, en este caso, nos enseña, que ese es más conocido, nuevamente dice, en este caso el libro de Juan, en el principio, nuevamente el principio, era el verbo, ya mostrándonos que Cristo es el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, mostrándonos que ese nuevo comienzo
que está en los evangelios, que es Cristo, es ese mismo que estuvo en la creación. O sea, el que inició en la creación está creando de nuevo. Y ese que crea de nuevo, que es el verbo, es el mismo que vino y se hizo carne. Apocalipsis, Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se da cuenta cuán hermosa es la Biblia. Ahora, algo importante que tiene la fiesta de las primicias es que no debía el israelita, hasta que no entregara la primicia, en el caso de los animales, el primogénito, ¿verdad? O en el caso de los alimentos, los vegetales, las frutas, no debían comer nada hasta que no fuera entregada o la primicia o el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios exigía lo primero. ¿Mm? Y es importante que entendamos eso. Dios exige lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestras vidas. ¿Mm? Cuando usted se levanta, lo primero que tiene que buscar es a Dios. No lo deje para último. Dios no se conforma con lo último. Dios quiere lo primero. De hecho, en Apocalipsis vemos que ahora Dios no solamente pide lo primero, Él dice yo soy el primero y el último. ¿Se da cuenta? Entonces es importante que le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida. No son los deportes, no son los estudios. El israelita no debía hacer nada hasta que no le diera lo primero a Dios. Y podemos aplicar esto también al tema de los diezmos y las ofrendas. Nosotros no deberíamos gastar dinero sin antes haber sacado lo de Dios. Eso es lo primero que debemos sacar antes de hacer cualquier gasto. Era prohibido para el israelita gastar o comer o ser beneficiado de los cereales o frutas o de el beneficio de los animales sin antes haber sacado el primogénito. Que Dios te bendiga. La ofrenda o la fiesta de las primicias era una fiesta de aceptación. Dios aceptaba la primicia si cumplía con las condiciones que Dios había exigido. Recuerde, para finalizar, la ofrenda de Caín y de Abel, que todos los conocemos. La Biblia dice en el libro de Génesis, escuche, hablando acerca de esto, Génesis 4, que allí también podemos ver esto. Y Abel trajo de los primogénitos de las ovejas. O sea, Dios ya exigía el primogénito. Abel ofreció el primogénito de lo más gordo de ellas y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín, versículo 3, capítulo 4, dice, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note que aquí no dice que él trajo la primicia. Si la hubiera traído, la Biblia le destaca como destacó la ofrenda de Abel, que dice que trajo del primogénito de las ovejas. Él no trajo los primeros frutos. Mucho menos trajo tampoco el cordero. Entonces, ¿cuál Dios miró con agrado? La ofrenda de Abel. Entonces, es necesario que hoy nosotros le demos a Dios lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestro dinero,
lo primero en el lugar, desde el punto de vista que si debemos ir a la iglesia, no cojamos para otro lugar, no nos quedemos en la casa. Lo primero al levantarnos, buscar a Dios. Es necesario hoy que le demos a Dios las primicias. Dios no acepta menos que lo primero. Ya usted lo vio en Caín y Abel. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que el Espíritu Santo ponga en ti darle de todo lo que tienes, sea tiempo, dinero, talentos, puedas darle lo primero al Señor. Pero recuerda, no solamente lo primero es de Dios, todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Mm? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice Salmo 24:1. No es que lo vas a hacer por cumplir. Le di lo primero a Dios y hago lo que quiera con lo otro. No, 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 no. No es así. Todo es de Dios. Ahora, el agradecimiento, el amor, te lleva a cumplir con lo que Dios dio. Pero también lo otro que te queda, también debes utilizarlo para el servicio de Dios, que tiene que ver con sustentar a tu familia, que tiene que ver con compartir con los más necesitados. Bendiciones y que el Espíritu Santo ponga en ti darle a Dios la primicia antes que todo. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de saber que en Cristo hemos comenzado de nuevo. Y gracias a Dios no vamos a tener que comenzar de nuevo, porque en Cristo el pecado ha sido vencido. Permita que esa victoria, ese nuevo comienzo, entre a nuestra vida. Y que así como Cristo venció, en Él, por medio del Espíritu Santo, podamos vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.